Buenas tardes. Ahora voy a leer la segunda parte del capítulo Valentín Gómez Farías del libro Cultores y Forjadores de México, un libro publicado por Libromex Editores en el año de 1929 y reeditado en 1961. Vayamos a la segunda parte de Valentín Gómez Farías. La intentona del 7 de julio de 1833 en la capital sirvió para que el gobernante civil mostrase su temple heroico. La guardia del 10º batallón que lo custodiaba en Palacio se proclamó por el Plan Durán. Cuando el desarmado presidente llamó en su auxilio al comandante Juan Pablo Anaya con 60 cívicos, pudo ver cómo estos emprendían la desbandada ante el fuego del pretoriano capitán Guarini y sus rifleros. El mismo Gómez Farías, entonces, se pone al frente de la escasa tropa y somete a los sublevados. Al día siguiente obtiene del Congreso facultades represivas, organiza millares de cívicos y espera a Santana, que el 16 de junio se presenta nuevamente a tomar el mando, manchándolo durante los breves días que lo ejerció, con la famosa ley de ostracismo llamado del caso, porque ordenaba el destierro de 51 personas, entre ellas muchos de los prohombres de la independencia y el de las demás personas en el mismo caso. Por el momento, toda la ociosidad de esta medida se hizo recaer sobre Gómez Farías, pero las aclaraciones posteriores entre ambos demostraron que el último no hizo sino paliar, en lo posible, su brutalidad. Mientras la guerra civil continuaba en Michoacán, Oaxaca y Querétaro, y clérigos armados incitaban a la matanza de puros, el 6 de agosto se presentó en México el cólera, que hacía 2 años asolaba al mundo. Un solo día arrojó en la capital 1,217 cadáveres. El terror cunde. El clero proclama el castigo a los reformadores. Inmutable, sereno, Gómez Farías atiende a la vez con eficacia y presteza sumas a los auxilios que debían prestarse al pueblo y continúa su obra. El 7 de agosto de 1833 el Congreso, nuevamente reunido, decreta la secularización de las misiones de California. Prohíbe el cobro de sacramentos en ellas a los curas. El 31 siguiente nacionaliza los bienes de las misiones de Filipinas, extingue colegios confesionales y dedica sus bienes a la enseñanza popular. El 19 de octubre pone fin a la Real y Pontificia Universidad, teóloga y aristocrática, y en su lugar crea la Dirección de Instrucción Pública, dejando a su cargo todas las escuelas. Nombra profesores, establece cátedras y designa textos, todo con un plan muy minucioso de democratización y modernización de la cultura. Finca y bienes de la universidad pasan a la Dirección de Instrucción Pública, y los decretos fulminantes se suceden. Suspensión de la coacción civil para el pago de diezmos y primicias. El 27 de octubre y el 31 de octubre una circular del venerable don Andrés Quintana Roo dice: el presidente ha asentado como regla invariable de su conducta el separar los intereses de la religión de los del gobierno nacional, que puede y debe sostenerse por sí mismo sin ningún arrimo y apoyo extraño. El gobierno marcha enteramente conforme con las conciencias. El 6 de noviembre se retira la coacción civil para el cumplimiento de los votos monásticos, es decir, se abren las puertas de los conventos. Se declara ilegal en el 18 siguiente la enajenación de bienes de los conventos por sus encargados eclesiásticos, que solo tienen en ellos el usufructo. El 15 de noviembre se asesta tremendo golpe al pretorianismo con el que contaba la reacción para sus planes. Disolución de todos los cuerpos que se rebelen contra el gobierno. A fines de este mes, Arista, Durán y Canalizo, todos los sublevados, han sido vencidos y son expulsados y castigados junto con su dirección el general Bustamante.
El 2 de diciembre se subleva en su hacienda el general Nicolás Bravo. El 4, Santana dimite las facultades extraordinarias que había recibido, abandona el ejército, regresa a su guarida, llevándose oficiales y parque, y deja a Gómez Farías solo. Frente a frente de la reacción conservadora, el 17 de diciembre, el gobierno declara que recobra el derecho de patronato de que disfrutaban los reyes de España, es decir, la facultad de nombrar curas y obispos, y por consiguiente tenerlos el gobierno a su servicio. Termina el Congreso derogando las leyes contra el mutuo usurario, medida tendiente a facilitar los contratos de toda especie, y cierra sus sesiones el día 30, con una alocución del presidente Espinosa de los Monteros, en que explica y hace el elogio de las leyes dictadas. Le habían calzado tiempo todavía al vicepresidente para pedir en Roma, por medio de la gente de la República, que se redujeran las festividades religiosas que ocupaban casi todo el año, para imponer el visto bueno ejecutivo a las bulas papales. Ocuparse de la cuestión de Texas, procurando impedir el desastre que ocurrió después, y con reiterados hechos, proclamar la supremacía del poder civil sobre el militar y el eclesiástico. Nunca apeló a vías de rigor, dicen biógrafos. Tan profundo cambio de frente, que torcía 3 siglos de historia, lo imprimió este gobernante a pesar de sentirse poco firme en 10 meses. Tiembla frecuentemente en marzo. Los volcanes vomitan azufre y cenizas, y la prédica conservadora comienza con furor supremo. El 20 de abril se amotina Orizaba contra el cierre de conventos. El 24 está Santana en la capital. El 29 da seguridad al clero. Hace desarmar por sus tropas a cívicos y gendarmes. Gómez Farías y el Congreso quedan a merced suya. Le preguntan al Congreso si hay libertad de legislar. Contesta sí, para lo justo y no más. El calificador era el mismo. El Congreso suspende decorosamente sus sesiones. Momento crucial en la vida y en la obra de Gómez Farías. ¿Entregará la República al enemigo de la Reforma? ¿Tenía el poder suficiente para apoderarse de Santana y sumirlo en una fortaleza? Pero le faltó la voluntad, y en esto cometió una enorme y la más capital de todas las faltas, dijo el doctor Mora, en México y sus revoluciones. Gómez Farías era legalista y no hizo resistencia porque no era legal hacerlo. La ética liberal de sus convicciones así lo imponía. El romanticismo pacifista del vicepresidente fue un obstáculo definitivo para la realización de su programa demoledor del feudalismo y la teocracia, dice Narciso Basol. Lo demás fue derrota, aplastamiento sangriento y costoso de la Reforma, por un cuarto de siglo. Alguien que pronunció en Cuernavaca contra el caos existente, aclamando al héroe Santana. Este tomó el poder el 25 de mayo de 1834 y cerró el Congreso y el Ayuntamiento. Nombró su ministro de Justicia al obispo de Michoacán, Juan Portugal, quien acto seguido comenzó a derogar toda la obra legislativa del año anterior. Pero fue vano empeño el suyo. Aquella no pudo ser ya desenraizada en la conciencia de México. A Gómez Farías, objeto de befa y escarnio de los vencedores, se le buscaron pretextos para enjuiciarlo y asesinarlo. Obtuvo por último pasaporte para viajar a Nueva Orleans. Se le declaró objeto individual del odio público, responsable del triunfo de la canalla, más funesto que un cometa por decreto y editoriales. Gómez Farías, hereje excomulgado, salió al destierro, con las manos inmaculadas, sin polvo de oro ni gota de sangre, vendiendo sus libros al estado de Zacatecas para tener con qué pagar sus gastos, dice el doctor Ignacio Chávez en Oración fúnebre en la rotonda de los hombres ilustres. Al decir de un historiador, en Nueva Orleans tuvo que vender para subsistir hasta aquella vajilla de plata
adquirir en los tiempos de esplendor profesional. Regresa del destierro en 1838. La capital ha meditado un poco. El pueblo lo quiere más y los privilegios le temen más. El primero hace un triunfo de su vuelta y al saludarlo, un obrero lo llama Mesías de los desheredados. La caballería a sablazos acaba con las manifestaciones populares frente a la casa del general Espinosa, donde él se aloja. Visita al enemigo que manda, general Bustamante, y este le pide seguridad de paz. Se le encierra en la prisión de Santo Domingo como agitador contra el restaurado centralismo, en pro de la federación. El pueblo amotinado de libertad. En 1840, el despotismo y la guerra alternados han llevado a la nación al margen del supremo desastre. Gómez Farías no escatima su parte. Urde un golpe de mano junto con el general Urrea y el 15 de julio amanecen los revolucionarios dueños del palacio y del general Bustamante, a quien Gómez Farías trata de atraer. Como no puede lograrlo, le deja libre. El esfuerzo fracasa y México queda en manos de quienes habían de llevarlo, casi indefenso y a ciegas, al 47. Oculto en casa de un extranjero, es aprendido y desterrado otra vez el 2 de septiembre. Va a Nueva York, pero cuando Yucatán se proclama federal, poco después permanece algún tiempo en ese estado. Vuelve a la capital en 1845 a la caída de Santa Anna, cuyo inconcebible piruetanismo político estaban aún, por desgracia, lejos del fracaso definitivo que debía ser posterior al de la nacionalidad. Ábrese una nueva época de actividades para Gómez Farías. El presidente José Joaquín de Herrera solicitó su concurso, haciéndolo nombrar senador, en los momentos de que llegaba a sufrirse la cuestión de Texas, con la anexión del estado desertor a la Unión del Norte. Abstúvose Gómez Farías de colaborar durante el breve e infamante poderío del general Paredes Arrillaga, aunque le dieron algún voto para presidente en la elección que entonces se hizo. Ya se le iba a enjuiciar y a perseguir cuando la sublevación del general Salas dio ocasión a que se suspendiese un punto las querellas internas para pensar en la defensa nacional. Este pensamiento produjo como por ensalmo la reaparición de 1833. Santa Anna, llamado del destierro, presidente jefe de las tropas que iba a sacrificarse por la defensa del territorio. Gómez Farías, vicepresidente, ejerciendo realmente el poder y el sistema federal, la pisoteada Constitución de 1824, promesa de libertad para incitar a los estados a mantenerse dentro de la vinculación nacional. Durante el cortísimo interinato del general Salas, en 1846, Gómez Farías se encargó por un mes del Ministerio de Hacienda, con la condición de abolir las alcabalas y leyes prohibitivas, y continuar la guerra contra los yanquis, dejando aquel ministerio para aceptar su candidatura. El 6 de diciembre del mismo año, el Congreso hizo los nombramientos de Santa Anna y Gómez Farías, el primero en quien se pensaba encontrar al héroe de Tampico, al brazo fuerte de la justicia. Partió hacia el norte a enfrentar al invasor Taylor, en tanto que Gómez Farías tomaba posesión de la presidencia el 24 de diciembre. La tarea de ambos era poco menos que desesperada. El primero debía formar casi frente al enemigo un ejército y triunfar. El otro, inerme a la retaguardia, entre los enemigos internos, debía mantener el orden y encontrar los recursos necesarios para formar y sostener aquel ejército, labor aún superior a la de los combatientes. Gómez Farías era el mismo de 1833. Clero y señores feudales vieron en él nada menos que la inminencia de nuevos cataclismos y olvidaron la invasión en marcha para dedicarse a ponerle obstáculos. El invasor avanza hacia México. Gómez Farías no pierde de vista su misión trascendental en medio de tantos azares.
el 8 de febrero declara vigente la Constitución Federal de 1824 con un ejemplar de la cual había hecho su entrada el gobierno. El 27 del mismo mes, habiendo dado órdenes para que marchen a Veracruz, donde estaban desembarcando los invasores de Scott, los batallones formados con milicianos y jóvenes de la sociedad, llamados polcos, estos se pronuncian contra el gobierno, acaudillados por un general Peña y Barragán, quien, con sus predecesores de 1833, proclama a Santana contra Gómez Farías. El ministro de la Guerra, Valentín Canalizo, los bautiza, para la posteridad, de cobardes y traidores. Gómez Farías, al frente de un puñado de gentes del pueblo, se bate sin tregua y sin término contra ellos, en las calles de la capital, a tiempo que del norte llega el parte mentiroso del gran triunfo de Santana en la Angostura. Precedido de esta mentira, pero ya sin el hermoso ejército que había llevado al norte y cuyo sacrificio y victorias resultaron infructuosos por su indecisión o ignorancia, Santana regresó a México el 22 de marzo, como de costumbre, a ponerse al frente de los sublevados contra su vicepresidente y a quitar el poder a Gómez Farías. Pero Gómez Farías no abandona a la patria en ruinas. Al dejar la presidencia, ocupa su puesto en el Congreso y va con este a Querétaro, oponiéndose estérilmente junto con algunos otros empecinados que querían llevar la defensa al extremo al interior del territorio. Se retira el audaz iniciador a la vida privada tras este segundo soberano esfuerzo. En 1850 hay gentes que lo aclaman para la presidencia y otros altos puestos. En su retiro, con el dolor de la impotencia, más que de la ancianidad, vio pasar la comedia imperial de Su Alteza Serenísima de 1853 y 55, y fue uno de los llamados a restablecer el concepto de libertad y de patria, cuando el plan de Ayutla expulsó, tras ruda brega, al tirano. Dirigió Gómez Farías como presidente la célebre junta celebrada en Cuernavaca, el 4 de julio de 1855, en que fue unificada la Revolución Liberal y proclamando al general don Juan Álvarez presidente de la República. Ejerció después el cargo de director de Correos de la Nación. Como diputado por Jalisco, asistió al Congreso creador de la Constitución de 1857. Dirigió las sesiones como presidente todo el mes de julio del 56, así como la sesión solemne y final del 5 de febrero del 57, en que juró la Constitución. Antes de morir, la vida le dio un desquite, dejándolo estampar su firma en la Constitución de 1857 y haciendo que su mano temblona y sarmentosa palpara, cuajada en realidades, una buena parte de los sueños por los que él había alentado y sufrido. Dice el doctor Ignacio Chávez: todavía al comenzar 1858 pudo ver que la reacción conservadora se resolvía en furor contra la victoria liberal recién ganada, pero Juárez y su falange estaban ya de pie. El 5 de julio de ese mismo año moría en su retiro pueblerino, en un rincón sombreado de fresnos y cipreses de la plaza de San Juan de Mixcoac. Los clericales, con su lógica implacable, negaron el reposo definitivo en suelo por ellos bendito al hombre que cristianamente había combatido a los poderosos y soberbios de la tierra e intentado redimir a los explotados y oprimidos, iluminándoles las conciencias al establecer la instrucción popular. Su hija, Ignacia, lo enterró en el huerto de su casita aldeana. La acompañaron a cerrar aquella fosa muchos de los que sabían apreciar la tremenda carga que sobre sus hombros había llevado de por vida aquel héroe civil, despertar a un pueblo para la libertad, abriendo la brecha en que después habían de recoger martirios y triunfos: Juárez, Ocampo, Lerdo de Tejada, Ramírez, Prieto y demás consumadores de la Reforma. El mismo virulento paradojista Bulnes no pudo menos que descubrirse ante la personalidad y labor de Gómez Farías. Sus palabras son el mejor escabel, por ser confesión de adversario,
que se ha puesto hasta ahora para la estatua de Gómez Farías. No era un estadista, no sabía mentir, ni disimular, ni encogerse, ni ocultarse, ni ceder, ni aflojar. Era el tipo correcto del reformador, con la vista constantemente fija en el porvenir, con el corazón oscilando tranquilamente entre la apoteosis y el cadalso, con las esperanzas siempre encrespadas por la agitación sideral de su espíritu. Sabía o entendía que su misión era el sacrificio, su hogar el holocausto, su fin cualquier tragedia y su gloria la de todos los revolucionarios. El odio de los contemporáneos y la ingratitud de los posteros si son analfabetas.